Es un honor darles la bienvenida a otro de nuestros diálogos en esta serie El Emergente. Mi nombre es Jimena Michenberg y soy parte del Steering Committee del Diálogo de Líderes Emergentes de Australia y América Latina. Esta iniciativa busca fortalecer la cooperación internacional entre las regiones por medio de la próxima generación de líderes. Hoy, debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, generamos este espacio de diálogos virtuales para poder mantenernos activos y en compañía durante la cuarentena. Le damos la bienvenida a Gustavo Schrauf, profesor e investigador de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Buenos Aires, quien nos va a contar sobre una iniciativa que se viene desarrollando en la universidad hace más de 20 años, con colaboración de una universidad muy conocida de Australia. Gustavo, gracias por tu tiempo y por ser parte de la serie El Emergente. Y bueno, primero quisiéramos que nos cuentes un poco más sobre esta iniciativa que ya existe y nos cuentes la investigación que están haciendo en el sector de agricultura. Bueno, me parece primero muy buena la idea. El vínculo entre Australia y Argentina creo que tiene todo un potencial, y que lo trabajen de esta manera me parece que es ese potencial hacerlo real. Entre otras cosas, parte de mi experiencia con Australia, durante algunos viajes, quizás tengan que ver a veces con iniciativas políticas que veían a la Argentina, y la Argentina también veía a Australia como un competidor, y no como alguien que tiene más intereses en común que la competencia. Siempre se ve a Argentina con ciertos beneficios ambientales y a Australia con ciertos beneficios tecnológicos, y en realidad lo que ofrecemos a veces es parecido, no es lo mismo, pero es parecido, y los problemas que tenemos son sí muy parecidos. Entonces, resolver esos problemas, si lo hacemos en conjunto, por ahí nos beneficiamos y nos enriquecemos mutuamente. Así que bienvenida a esta iniciativa. Muchas gracias. La cuestión de por qué fue a Australia fue medio azaroso. Yo había presentado una beca para ir a Suiza, y quien me recibía en Suiza fue contratado por Australia para hacer un laboratorio de biotecnología en Australia, en Bandura, cerca de Melbourne, y entonces tuve que cambiar la dirección. Me costó bastante cambiar el destino de la beca, pero fui, y en ese momento el laboratorio era relativamente chico, estaba muy bien equipado, y se planteaban a sí mismo ese laboratorio como ser líderes en el mundo. Y yo no es que me reía, pero decía, con ser buenos es suficiente. No, tenemos que ser los mejores. Bueno, había una autoexigencia enorme. Y me gustó mucho ser como testigo del progreso de ese laboratorio, que después, en el siguiente viaje, conseguí otra beca y presentamos un proyecto de mejoramiento de una especie nativa en Argentina, y ahí había un problema, porque esa especie para algunos australianos era una maleza en Australia. Ah, mira. Y insistimos, discutimos, y logramos convencerlo que era un buen pasto para forraje, y en algún momento Australia también la declaró especie prioritaria para investigar, que se llama pasto miel, un pasto que es nativo de Argentina, y que probablemente primero se sembró en Australia que en Argentina. Argentina crece espontáneamente. Mira. Y ¿En qué parte de la Argentina, Argentina? en la provincia de Buenos Aires es su zona de dispersión. La depresión del Salado tolera anegamiento, está en todos los jardines, en lugares donde el suelo se compacta, tolera la compactación del suelo, sus raíces toleran que el suelo lo aprisione, tiene muy buena calidad forrajera y el animal lo prefiere. Y uno de los problemas que tiene es que un hongo lo ataca, produce aborto de semilla y produce una miel. Y esa miel después se transforma en algo tóxico. Entonces, algo que era bueno pasa a ser un problema. Pero se puede manejar. Y bueno, parte de nuestro trabajo fue conseguir resistencia a ese hongo. Eso fue un trabajo que hicimos acá en Argentina, y parte de lo que aprendimos con los australianos es hacer ingeniería genética.
Entonces también ahora tenemos proyectos para hacerlo más resistente a través de ingeniería genética, y lo que aprendimos es aplicarlo a esta especie. Otra cuestión que también apareció es una especie que crece en el verano, y entonces como que era un momento donde falta forrajes en pasturas templadas. Y con el cambio climático se ha hecho naturalmente más importante porque ha colonizado más espacio y áreas. Entonces pasó a ser más relevante la especie que lo que era antes. Y por otro lado, el pasto principal, que es Lolium ryegrass, un pasto que trabajaban ellos en Australia, pasó también a ser parte de las especies con las que trabajamos acá para beneficio de Argentina y de Australia. Y no sé, puedo en algún momento contar las etapas. Dale, sí, estaría genial, porque como empezaron con una especie forrajera y después fueron agregando más, ¿no? A medida que pasaron Sí, los años, porque esto sí, es sí, una sí. relación de muchos años. Ujú. Pero ¿cómo fueron, o sea, fueron investigando y en qué los resultados se fueron aplicando, tanto en Argentina como en Australia? ¿Cómo, si querés ir Bien. contando las etapas y ahora en qué estado está? Sí, a ver, nosotros inicialmente te contaba, teníamos un proyecto que era sobre esa especie. Ujú. Yo viajé familiarmente, así que mi mujer también investigaba en CONICET plantas de Patagonia, y bueno, cómo podía interesarle a Australia plantas de Patagonia. Entonces también había cuestiones, y aprendimos a usar marcadores moleculares, los estudiamos para estudiar poblaciones. Y por otro lado, el grupo donde trabajaba mi mujer era muy bueno en la parte de análisis celular de citogenética. Entonces, después de viajar nosotros, viajaron los que eran directores de mi mujer allá, y como que pusieron a punto un laboratorio de citogenética, bueno, o trabajaron en cuestiones citogenéticas junto con el laboratorio de Australia, así que hubo como un intercambio no solo más allá de lo nuestro inicialmente, y agregamos especies, un trabajo en común que sí ha sido exitoso, pero bueno, todavía no agronómicamente, pero sí en cuanto al desarrollo de investigación, que tomamos un pasto de la Antártida, Ah, mira. y con la idea de buscar genes de tolerancia a heladas. Eh, Parte del trabajo lo hicimos en Buenos Aires, acá con los pastos, y parte del trabajo también se hizo en Australia. Ellos también consiguieron de sus estaciones y nosotros las nuestras, así que intercambiamos materiales y análisis, y salió el descubrir un gen de una proteína que protege el daño del congelamiento. Así que él se congela, pero no se forman cristales tan pequeños que no rompen las membranas celulares. Mira. Y esa tolerancia en algún momento se la vamos a pasar a otras especies, pero bueno, se hicieron muchos trabajos básicos entendiendo el mecanismo de tolerancia con ese pasto que se llama Descampsia antártica, que es la única gramínea que crece en la Antártida. Wow, Eh, muy interesante. Claro, sí, descubriendo ese gen después pueden usarlo y pasarlo para otras especies. claro, claro, esa es la idea. Nosotros tenemos la construcción y ahora la vamos a aplicar. Nos salió un proyecto, en realidad nos lo aprobaron hace 2 años, pero recién esta semana entró el dinero. Ah, Sí, bueno, estuvo felicitaciones, ya pueden arrancar. mucho tiempo, claro. Y parte del trabajo es justamente en este pasto miel, incorporarle la tolerancia a heladas. Eh, y es como un modelo, lo aprendimos a hacer, pero probablemente va a servir, si funciona ese pasto, va a funcionar en otras cosas, y probablemente tenga un impacto agronómico futuro enorme. ¿Cuáles Eh, podrían ser esos impactos? y yo ese, tener una planta que ante una helada no persista, no se dañe, Ujú. puede tener como una garantía de cosecha. Muchas veces se pierden cosechas por una helada tardía,
o mejor por una edad temprana, y hay lugares que son limitantes, o por ejemplo, algo que no había imaginado, una vez a la facultad vino gente de Corrientes y Misiones pidiéndonos pastos tolerantes a heladas, y yo digo, bueno, Corrientes, Claro, ¿no? una helada. Y claro, el problema es cuando viene la primera helada, todos los pastos son susceptibles a helada. Crecen mucho en verano, pero en invierno están casi muertos, digamos, todo tejido seco, que no, entonces la gente vende los animales porque no puede alimentarlos. Todos los venden al mismo tiempo, es decir, que el precio baja estrepitosamente Claro. y se funden casi. Entonces, tener un pasto que les permita seguir manteniendo los animales era clave. Y bueno, en algún momento nuestra idea era darle más tolerancia a este pasto o a otros pastos, para que no solamente en el sur, sino también en el norte argentino, que las heladas son muy determinantes, porque al día siguiente de la helada hace temperatura como para que el pasto crezca, pero ya se lo, el Claro. tejido foliar se murió, entonces casi como su adaptación es esperar que venga la primavera para rebrotar. Y entonces, bueno, yo creo que va a tener un impacto enorme cuando lo podamos desarrollar. Un Wow, súper acompañante de las interesante. pasturas es el trébol. Trébol blanco es la leguminosa después de la alfalfa más usada en el mundo. Y en Australia las pasturas, el estado Victoria, del sur de Australia, es muy importante la lechería. Y la lechería la hacen con un importante aporte de pasturas, en base a ryegrass y trébol blanco. Y entonces hicimos trabajos sobre trébol blanco de un gen que retarda la senescencia foliar. Y hicimos trabajos bastante interesantes porque no no aumenta la producción el senecer, pero mejora mucho la calidad forrajera y mejora la perennidad de la planta, es decir, que puede durar mucho tiempo en la pastura. Y toleraría las sequías estivales. Bueno, tiene algunas ventajas que podría ser interesante. Australia tiene bastantes limitaciones con respecto a transgénicos, entonces son casi estudios básicos que no se aplican hasta ahora, pero que probablemente sí se van a aplicar. Pero a través de una técnica que se llama edición génica, es decir, modificando los genes propios de la planta, no haciendo transgénesis. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo un ensayo junto con este grupo australiano que ahora se llama AgriBio, es quizás el instituto de biotecnología más importante de forrajeras en el mundo, y a nivel molecular en el hemisferio sur probablemente sea el más importante. Tiene una capacidad enorme de análisis genómico y de estudios, y entonces es algo que nos ha pasado, es un trabajo que hacíamos en Argentina, que nos llevaba 3 años, íbamos en Australia y lo hacíamos en 3 meses. Y por otro lado, ensayos a campo, que podemos hacerlo acá con animales, con bastante experiencia, y quizás en algunos lados en Australia les cuesta un poquito, entonces bueno, hacemos cosas complementarias, y en este momento, a pesar de la cuarentena y todas las limitaciones, tenemos planificado hacer un ensayo en un tambo con una planta que no es transgénica, sino es cisgénica, porque en realidad son los mismos genes de la planta que se expresan en forma distinta, entonces la planta acumula más azúcares, tiene Mira, más energía. Si tiene más energía, esa energía se transforma en el animal y va a producir más leche. Esa es la expectativa que tenemos, y bueno, vamos a ver si lo comprobamos y tenemos en mayor producción de leche este año gracias a este pasto que produce más azúcares. claro, mira, wow, wow, súper interesante y un montón de impactos que esperemos que se puedan ir viendo, pues tienen como también, ¿no? Un montón de beneficios económicos y demás. ¿Y querés contarnos un poco más sobre AgriBio? Que hablamos poquito, o sea, Sí. la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agricultura está en Agronomía. de agronomía, perdón, firmó una cooperación con AgriBio, ¿no?
Sí, y en unas preguntas tenemos, por ejemplo, un proyecto que es casi toda Latinoamérica. Participa Chile, Uruguay, Brasil. Paraguay había pedido, no sé si terminó firmando, justamente con el cambio climático y el estudio de pastos tropicales. Y dentro de esos estudios está un pasto que es de Brasil, que usan mucho en Brasil, y este pasto miel de Argentina, justamente. Y esta red fue construida un poco con iniciativa fuerte de Australia. Se hizo un taller en Brasil y, bueno, es un marco de colaboración que participa la Facultad de Agronomía, pero también participa el INTA, la Universidad Nacional del Sur, eh, y bueno, quizás se me escape alguien más de CONICET en Argentina. Eh, la relación fuerte la tenemos más nosotros, pero han ido de Argentina al laboratorio a trabajar de otras universidades. Entonces, en algún momento éramos unos cuantos hispanoparlantes dándonos vueltas por ahí. Eh, el director es uruguayo y también Uruguay ha enviado gente a hacer trabajos en común. Y, por ejemplo, el aumentar la resistencia de pasto miel es un proyecto que queremos hacer, todavía no está firmado el convenio, entre Línea Uruguay, Agribayo y nosotros, para incrementar la resistencia que ya tiene obtenida convencionalmente en Argentina, pero ahora queremos darle una mayor tolerancia a nivel molecular con modificaciones moleculares de genes de defensa de la misma planta. Claro. Así que la misma planta exprese anticipadamente genes de defensa para que el hongo no entre. Súper interesante. Entonces, como que es una cooperación entre muchos países, ¿no? O sea, lo fue llevando adelante Australia Sí. y en o sea, al haber tantos países de Latinoamérica, ¿cuáles ves vos que son como las similitudes, ¿no? Tanto entre nosotros como con Australia. Mm. En Uruguay y Argentina somos muy parecidos, tenemos la misma problemática. Brasil es algo diferente, Chile es algo diferente, y Paraguay y Bolivia también tienen sus rasgos, que en realidad zonas del norte argentino por ahí tienen más en común. Si uno ve Formosa seguramente tiene más en común que entre Formosa y Buenos Aires. Claro. Pero eso porque es como que los problemas que queremos resolver por ahí son distintos. Ahora, el problema que nos habíamos puesto es en mejorar la calidad de los pastos, que sean de mayor calidad. Y ahí se nos ocurrieron muchas ideas, estuvo muy bueno porque, digamos, pensar entre muchos enriquece. Y esos talleres nos brindó ideas que a lo mejor no todas fueron a un proyecto en común, pero sí nos sirvió para generar líneas y después, bueno, decir, bueno, hemos probado y esto no funciona, ¿qué tal si lo probamos en otra especie y generar como otros desafíos? Y como que a veces el espíritu de colaboración y esa asociación mutualista genera mucho más avance que la competencia. Es decir, si no hubiéramos tomado como competidores, no hubiéramos compartido ni experiencias, porque muchas veces cuando fracasa algo también es importante que el otro se entere para no hacer el mismo camino. Tal cual. O las limitaciones de algo, una tecnología, por ejemplo, esta tecnología de retardo de senescencia tiene limitaciones. La planta cuando senece trasloca del tejido muerto a tejido vivo, entonces crece y coloniza. Bueno, esa capacidad se reduce, pero gana mucho más en calidad. Entonces, saber en qué especie le conviene y qué especie no le conviene ese cambio es importante. Y muchas veces esas cosas no, cuando uno no encuentra el resultado óptimo, no lo publica siquiera. Y bueno, esto, algunas cosas las hemos publicado, algunas cosas las hemos compartido, quizás tenemos más por publicar que lo que hemos ya publicado, pero ese de compartir significa que estamos avanzando con las experiencias de todos. Y
el altruismo de la gente de AgriBio es muy valorada. De nuestra cátedra viajaron muchos estudiantes de grado, doctorado, algunos no volvieron, sino siguieron dando vueltas por el mundo, y tenemos vínculos, digamos, de gente que está en otros lados, pero los que volvieron, algunos siguen en la cátedra, otros ahora están trabajando en otras empresas, pero hemos crecido todos con ello. Claro. Y, no sé, hace poquito hicimos el primer, o estamos haciendo el primer borrador del genoma de este pasto, y fue como un trabajo casi que no estaba planteado hacer. La persona que viajó llevó ADN del pasto para hacer otra cosa, y dijeron, ¿por qué no haces todo el genoma ya que es de buena calidad el ADN que tenés? Y fue, wow, ahora analizar eso nos va a llevar un año por lo menos. Pero bueno, muestra también la potencialidad de cosas teniendo el poder tecnológico que tienen ellos en el instituto. Muchas cosas, las ideas partieron de problemas que vimos nosotros inicialmente acá, y después el trabajar en conjunto permitió superarlo acá y allá. Muchos especies nativas no son importantes desarrollar, no hay interés en Australia de desarrollar, pero sí ellos tienen especies que, en base a la experiencia que tuvimos, van a hacer lo mismo. Por ejemplo, los ambientes salinos en Argentina es bastante importante, y en Australia también es bastante importante. Y no tenían muchos estudios, y empezó Australia a ser pionera en estudios de resistencia a salinidad. Este es otro vínculo que es más indirecto, se llama Rana Moons, la bióloga que ha trabajado mucho en eso. Pero bueno, nosotros en pastos nativos tolerantes a salinidad hemos trabajado, y una problemática que no abordaban, ahora lo están abordando, porque por un lado hubo un error que han cometido en Australia, fue deforestar los eucaliptus, y las sales del suelo se elevaron, y se transformaron en lugares salinos. Y un mejorador argentino que se exiló en el 76, ahora creo que está en Nueva Zelanda, ya no está más en Australia, intentó hacer mejoramiento para reducir esa salinidad con materiales que nosotros hemos trabajado de una planta llamada Melilotus, que es Sweet Clover, y que crece en ambientes salinos. Y entonces, al poder tolerar la salinidad, también el animal lo come y va reduciendo la salinidad en el ambiente. Y por otro lado, algo que pasa a ser improductivo, pasa a ser productivo. Quizás volver a poner el eucalipto es casi imposible, porque el nivel de salinidad no lo tolera, pero también en Argentina se ha deforestado, y parte de nuestra alerta fue, ojo, que puede pasar lo mismo que pasó en Australia. Y de hecho otros investigadores lo hicieron en ese paralelo, y alertan que Santiago del Estero, si sigue deforestando, corre enormes riesgos de que pase algo parecido. Claro. Bueno, es como que el compartir caminos y tránsitos hace que podamos esquivar las mismas piedras. Tal cual, y además escuchándote me doy cuenta como que también mientras van investigando van apareciendo también nuevas líneas, ¿no? Y van apareciendo también más especies que para trabajar, o mismo ahora la salinidad, ¿no? Y un poco mencionaste el cambio climático. Claramente el tema de las heladas, el tema de cultivos más resistentes a sequías y demás, es todo un tema hoy por hoy con todos los cambios que se están viendo en el clima. ¿Tienen alguna visión como para también trabajar el tema, por ejemplo, de inundaciones? O sea, para irnos para el otro extremo, ¿no? O sea, cultivos que sean más resistentes a precipitaciones intensas, bueno, anegamiento del suelo y demás. Sí, este pasto miel justamente es tolerante a anegamientos, no muy prolongados, pero es tolerante a anegamientos. Tiene aerénquimas en las raíces, entonces de la parte aérea de la raíz le pasa aire,
y con eso tolera el suelo anegado. Si la inundación lo tapa, no lo tolera, pero Claro. mientras está anegado el suelo y no tenga hojas arriba del agua, lo tolera bastante Lo bien. puede tolerar. Ah, muy bueno, está Y bueno eso. esos mecanismos los descubrieron gente acá de fisiología de la facultad, eh, y, y la gente de Australia trabaja con otras especies que tienen mecanismos parecidos. Ahora, no hemos trabajado en mejorar eso, eh, pero es una de las ideas, y esta gente de fisiología, que es otra cátedra de la Facultad de Agronomía, tiene vínculos con otro instituto australiano, trabajando con metodologías para simular la falta de oxígeno, por ejemplo, porque el agua de buena manera hace que las raíces le falte oxígeno, se mueren las raíces, y la planta muere de falta de agua, porque se le murió las raíces, es por las raíces por donde toma el agua. Es una Claro, contradicción, está inundado y muere por falta de agua. claro. Ya primero muere por falta de oxígeno. Y entonces ellos generaron como metodologías para evaluar la falta de oxígeno y hacerla, simularla, y esa metodología la hemos aplicado para seleccionar plantas, y ahora vamos a escribir un cultivar de una planta festuca tolerante a eso. Esto no está en el convenio con AgriBio, pero probablemente sí lo vamos a compartir en evaluaciones conjuntas. Así que, bueno, son, digamos, avances conjuntos, algunos no muy planificados, Claro, pero el poder trabajar colaborativamente es lo que cambia las cosas. claro, No sí, sé, sí, por sí. ahí a veces uno se entera porque se publican, pero también que te enteres y hagas un ensayo en común, eh, te enriquece muchísimo, te Tal enriquece cual. muchísimo. Sí, 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 tal cual. Y un poco, ahora como yendo más a Argentina, mencionaste que parte del convenio también está el INTA. INTA es parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Mm. Pesca, pero ¿cómo, o sea, ustedes como investigadores, ¿no? Para poder llevar lo que hacen en laboratorio a campo, ¿tienen que pasar por algún proceso con el ministerio o cómo es esa Mm. parte? Sí, depende de lo que hagas, pero por ejemplo, si haces ingeniería genética, que es alguna de las cosas que hacemos, todo eso tiene que estar aprobado por Conavia por lo menos, y después por el ministerio. El segundo ensayo en el mundo de trébol blanco transgénico se hizo en Argentina, y fue un trabajo de colaboración, de ese gen que retarda la senescencia. Y bueno, aprendimos bastante a cómo evaluar sistemas de seguridad para que el polen no, no cruce otra planta de trébol blanco. Eh, y ahora este Lolium, este raigras de alto nivel de azúcares, aunque no es transgénico, es higiénico, igual está regulado por la Conavia. Eh, a veces pasa en las instituciones que es una persona el que lleva el vínculo delante, esa persona no está más y el vínculo se diluye. Y eso ha pasado un poquito con el INTA. Raúl Ríos, que era el director del Instituto de Genética de INTA Castelar, falleció, y el vínculo se fue diluyendo y la posta no fue tomada. Y es una lástima, pero bueno, igual cosas en común tenemos. Hay gente de ahí del INTA que hacemos también cosas en común. Eh, Hay una empresa mixta entre CONICET y privado, que es INDEAR, que también está haciendo cosas en común con AgriBio. Ah, mira. Y, por ejemplo, una primer papa transgénica, había que hacerle estudios moleculares para ver dónde estaba el transgen inserto, poder secuenciarlo, y ese trabajo también lo hizo AgriBio, es decir que hicieron trabajos básicos que le permitió a Argentina tener una papa resistente a virus, eh, y bueno, ahí andamos. Mira, wow. En el Congreso de Genética, que se va a hacer ahora en septiembre, propusimos
y en principio está aceptado. Vamos a ver cómo lo organizamos y qué día nos da. Pero el director de AgriBio va a dar una charla de un programa de mejoramiento que iniciaron hace muy poco y ha tenido mucho éxito, y que es medio un tema tabú, que es el cannabis medicinal. Como bueno, hay problemas legales de todo tipo, investigar y trabajar en eso es bastante complejo, y mucha de la información que hay casi que a veces no es muy creíble, o bueno, como que no es confiable, y ellos hicieron una revisión de la información juntaron todos los materiales del mundo, los analizaron molecularmente. eh, el ambiente hace mucho a la producción de los productos que son valiosos del cannabis. Yo desconozco mucho, pero vamos a aprender cuando nos dé la charla en el próximo Congreso de Genética. En la facultad nos dieron una charla cortita, una partecita, y dieron cómo habían avanzado. Y aparte, como habían resuelto algunos problemas que muchas veces lo que se le da a la persona le hace bien, pero uno no está seguro qué es lo que le dio, porque no puede repetir, porque la planta cambia su composición con el ambiente, si es un momento del año u otro, si la luz es artificial o natural, bueno, hay un montón de cosas, si tiene sequía o no, y eso lo regularon muy bien y estandarizaron mucho la producción y están haciendo pruebas médicas con mucha confiabilidad, es decir, que pueden repetir la calidad del producto y saber en qué momento hace bien, porque a veces hay cosas que si hacen bien y cambian tu metabolismo, ojo, que pueden tener efectos secundarios también muy negativos. Entonces, Claro. hay que cuidar eso y tener posibilidad de repetirlo. Y bueno, la próxima charla del Congreso de Genética tenemos ahí invitado a Germán Spangenberg, que es el director de AgriBio. Mira, wow, entonces como que se van abriendo un montón de líneas, un montón de apoyo tanto en la región latinoamericana como también con Australia, y nada, deja como muchas ganas, ¿no? O sea, esto que desde esta iniciativa que tratamos de mostrar de que existen un montón de similitudes y que tenemos que seguir potenciando esa cooperación. Nada, ustedes son el claro ejemplo de eso, ya 20 años y siguen adelante y siguen trabajando. ¿Qué te parece, qué te parecería a vos que podrían ser otras líneas de investigación con Australia? Dentro de lo que estamos trabajando nosotros, Sí, sí. dentro o más, o sea, quizás fuera de especies, o sea, de pasturas y demás, quizás otras posibles líneas, ¿cuáles podrían ser? Así de tanto conocimiento que tenés, ¿no? De tanto Australia como acá de Argentina, ¿cuáles te parecerían que podrían ser? Sí, tenemos unos cuantos cultivos en común. El trigo es muy importante en Australia y también en Argentina. Hay posibilidades. Algunas cosas nosotros no queremos abarcar más de nuestras capacidades. Entonces, a veces invitamos a otro que tome la posta y trabaje en eso. Y esto creo que ha ocurrido con Indiar. No estoy al día en pero estaban trabajando en genes de resistencia a sequía. La idea es buscar la tolerancia a sequía, que para Australia es muy importante. Digamos, su superficie agrícola se ha reducido porque las precipitaciones se han reducido, y eso también trae consecuencias del problema de incendios, que es gravísimo, pero cuando no es tan extremo, igual la sequía es un problema, y en Argentina también. Entonces, al menos garantizar cierta seguridad de cosecha, no es que pueda sembrar en un lugar donde no llueve, pero sí, si hay una pequeña sequía, no tenga un impacto tan fuerte sobre la producción. Claro. Y eh, es probablemente unas líneas que a lo mejor nosotros no participemos, pero que nos parece que es para desarrollar en conjunto. Los australianos tienen muy buena historia de mejoramiento de trigo, y Argentina el cultivo es muy importante también. Está bueno.
Está bueno, podría ser otras líneas de trabajo que se Sí. potencien con Australia, es muy interesante. Nosotros una línea nueva fue recuperar variedades viejas argentinas de tomate, que fueron sembradas en el siglo pasado, parte de la vergüenza del mejoramiento es que uno come un tomate ahora y no tiene gusto, parece que come algo de plástico. Es verdad. Yo recuerdo comer tomate con gusto, pero mucha gente siempre se queja de eso y bueno, vamos a hacer algo. A un investigador de nuestra cátedra lo estimulamos y se trajo colecciones de Argentina, pero que estaban en el mundo, de tomate. Entonces ahora lo estamos cultivando. El año pasado se hizo una degustación en una feria de la facultad, participaron más de 500 personas, hubo participación también de la cátedra de análisis sensorial de la facultad, y resultó cierto, los tomates antiguos tienen mucho más gusto. El peor, fue un testigo comprado en verdulería, fue el peor rankeado, y ninguno de los tomates actuales, que nosotros los habíamos plantado como controles, tuvieron una nota destacada en el gusto. Bueno, y ese trabajo seguramente a Australia le interesa, así que lo contamos, y bueno, medios que nos están invitando a pensar con ellos cosas en común. Claro. Porque también, bueno, es un problema mundial el que el tomate ha perdido el gusto, ¿no? Tiene que ver cómo se produce, cómo se comercializa, pero también tiene que ver la genética. Claro. Eh, y bueno, no sé, hemos hecho vínculo con gente que trabaja en otros cultivos y en frutales. Nosotros trabajamos en arándano también, y, y hay gente que trabaja en durazno que también se está vinculando con ellos. Eh, Ahora, con la cuestión del coronavirus, algunas cosas se han frenado un poquito, pero creo que tenemos mucho para hacer, y seguramente también el mismo coronavirus debe haber cosas en común que se pueden hacer. Seguro que este instituto hizo varios genomas del coronavirus, eh, y, y por ello mejor hacer cosas en común también en ese tema es interesante. Wow, tal cual. Y bueno, y nada, escuchándote como que me hace reflexionar de que tenemos mucho en común con Australia en todo lo que es agricultura y ganadería, que nada, que se puede seguir potenciando gracias a estas cooperaciones y como vos decías, ¿no? A investigar juntos y no vernos como competidores, sino aliados en esto nada, en tratar de mejorar nuestras producciones, ¿no? Y empezar también a adaptarnos a todos estos cambios de clima y demás que estamos viviendo. Entonces, creo que es clave eso que dijiste, ¿no? Como de trabajar en conjunto. Sí. Nosotros hicimos 2 congresos internacionales grandes de forrajeras, de plantas forrajeras, y fue un poco, a mí me había invitado justo a un congreso en Australia, y en un momento hay como un descanso, salen y me felicitan porque dice, el próximo congreso se va a hacer en Argentina, y yo no lo había propuesto. Así que fue como, hoy, como atajamos eso. Habíamos hecho uno anteriormente en 2010 y ese fue en el 2015. Y el 2010 había salido muy bien, entonces algunos de los que estaban ahí, en realidad el 2010 se llama Molecular Breeding o Forage and Turf. Y el otro era un simposio internacional de mejoramiento de forrajeras, era otro tipo de congreso. Y bueno, los dos salieron muy bien. Vino mucha gente de Australia, creo que ahí también hicimos nexos con otros lugares, y vino gente de todo el mundo. Y ahí también nos sirvió para ubicarnos en qué lugar estábamos nosotros y en qué lugar estaba el laboratorio de Australia, que para nosotros nos impactaba, pero ahí nos dimos cuenta que realmente eran los mejores en el mundo. Eh, Claro. y bueno, entonces valorizamos más también nuestro vínculo con ellos, pensando que no solamente
era muy buena la relación por cuestiones humanas, del turismo, sino también por la información que se había generado era muy valiosa y era muy valorado por todos. La historia también de la invitación tuve que nosotros contamos en el congreso ese, que fue en el 2012, creo, 2013, contamos algunos resultados que habíamos obtenido acá en Argentina, muchos productos de colaboración con Australia, pero eran trabajos de acá también con el INTA, y es más, nos invitaron después, bueno, ¿por qué no hacer una publicación de todo lo que hace Argentina? Que bueno, podemos contar lo que hacemos nosotros, no todo lo que hace Argentina. Pero bueno, parte de eso hizo que dije, bueno, el próximo sitio donde se hace el congreso tiene que ser Argentina. Está bien, Argentina, como decías, es muy importante la producción ganadera, pecuaria, lechera, pero a veces eso no sé, no tiene un correlato de investigación atrás. Y lo tiene, ¿eh? En Argentina tiene, este viernes vamos a tener un taller de mejoradores de forrajeras para justamente tomar el problema de depresión del salado como un problema de muchos y contribuir entre todos a mejorarlo. Y Mirá. creo que lo aprendimos del vínculo con Australia, ese modo de trabajo colaborativo, y no competitivo. Claro. Es muy irracional que uno lo aprenda con un organismo que está muy lejos y no lo haya aprendido con el INTA, con otra facultad y hasta con otra cátedra. Que parece que el beneficio, cuando a alguien le va muy bien al lado, no lo ve uno como un éxito, sino lo ve como casi un fracaso porque yo no lo tuve. Es terrible eso. Sí, Pero hay que bueno, empezar a cambiar esa visión, tal cual. Y en este taller que van a hacer, ¿a quiénes invitan? ¿A todos los estudiantes? ¿A gente fuera de la UBA también? ¿O cómo? no, este taller va a ser, o la idea es que sea chiquito. Es más, parte de lo que iba a hacer en este momento era mandar la invitación a otra gente, pero es el tercer taller. Y el primer taller que hicimos, el tercer taller en los últimos tiempos, en realidad hicimos muchos talleres antes, pero habíamos pedido a la UBA un subsidio para hacer un taller. Y queríamos traer a gente de Australia justamente para que vea lo que estamos haciendo. La gente de Australia vino porque iba a Uruguay a otro congreso, entonces medio que nos sobró la plata, y entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos un taller de una red argentina de mejoramiento de forrajeras? Le gustó mucho a la gente de Australia, participó en el primer taller, en el segundo no pudo participar, pero estuvo virtualmente, y ahora va a ser todo virtual. Digamos, tenemos planificado 2 talleres, el próximo taller es más local, pero el siguiente y el otro que viene va a ser más abierto a todos los mejoradores de Argentina y vamos a incluir también a Australia. Así que bueno, esta dinámica está muy buena. Se me va a cerrar la computadora por falta de Bueno, batería. igual justo ya estamos terminando, pero muy interesante esto que decís y el hecho de trabajar todos juntos. Creo que es una de las mejores reflexiones que me dejás, ¿no? Como el hecho de todos juntos podemos llegar a más lejos y a descubrir más cosas, ¿no? Más que vernos como Sí, yo competidores. creo que la relación sur-sur es muy importante porque tenemos más problemas en común, desafíos en común que competencias. Nos vemos muchas veces con competidores y eso nos quita energías. Y la competencia implica mucha energía y la colaboración significa sinergizar esa energía. Así que transformar una cosa en la otra nos hace bien a todos. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue muy interesante poder conocer esta cooperación y toda la investigación que hay detrás de tantos años. Y bueno, si te parece ahora, saco una foto, un screenshot para que nos quede. Y bueno, y muchas gracias y después te mandamos el link cuando esté subido. Dale. Muy bien. Ahí va, perfecto. Por ahora es lo que tenemos, el screenshot. Sí,
Después te puedo mandar una mejor foto. Dale. Bueno, Muchísimas gracias. En cualquier momento. Bueno, no, gracias a vos y felicitaciones por la iniciativa.